Sean bienvenidos. En este video vamos a ver cómo descargar e instalar Node.js. Para ello vamos a ir a la página oficial de Node.js. Les dejo esta URL en la descripción de este video. Y pues aquí de entrada vamos a ver dos opciones de descarga, la versión LTS y la versión con las últimas características. Yo descargué la 16.13.1. Pero pues ya la versión que tú necesites va a depender mucho de los paquetes o temas de compatibilidad. Por ejemplo, si estás utilizando algún paquete que utiliza una versión más antigua, pues ya tendrías que ir aquí a Other Downloads para buscar esa versión en particular. Pero bueno, continuando, yo descargué la 16.13.1, aquí la tengo en mis descargas. Y lo único que hay que hacer es darle doble clic al instalador. Nos va a abrir este wizard. Le voy a dar que sí. Leemos los términos, le damos que aceptar, next. Aquí nos muestra el folder en donde se va a instalar Node.js. Y bueno, podemos elegir algún otro folder. Yo voy a dejar el default. Posteriormente nos va a mostrar esta pantalla que nos dice cómo se va a instalar Node. La estructura de carpetas como tal. Le voy a dar que sí, que next. Y ya en esta última nos dice que si queremos instalar unas dependencias para ciertos módulos de npm, yo lo voy a dejar así como está. Si ustedes las requieren, pues nada más le dan aquí al check, pero yo no las voy a instalar de momento. Le voy a dar next. Posteriormente nos va a abrir, nos va a mostrar esta pantalla donde ya le vamos a dar install. Ustedes no lo van a ver, pero aquí me está pidiendo permisos de administrador. Es una modal, le doy que yes y ya va a comenzar a realizar la instalación. Esperamos unos minutos a que termine. Y listo, ya que terminó, le damos aquí al finish. Y pues ya que se instaló, hay que ver si realmente se instaló correctamente. Para ello, vamos a ejecutar la tecla Windows más R, que nos va a abrir esta ventanita. Aquí escribimos cmd, le damos OK. Y en esta línea de comandos vamos a escribir node --version. Damos enter y nos va a pintar la versión instalada de Node.js. Quiere decir que Node se instaló de forma correcta. Pues eso es todo por el video de hoy. Ya tenemos Node instalado en la versión 16.13.1. Gracias por ver este video.